Muy buenos días. ¿Cómo está, Agustín? Buen día. Bien, buen día. ¿Es cierto que le entró agua a la municipalidad? Sí, justamente estamos en eso, sacando agua de la municipalidad también. Caramba, ¿se anegó todo o solamente alguna parte? No, todo, literal, toda la ciudad está negada, bueno, excepto las pocas calles de asfalto que tenemos, pero después todo lo que es el resto del casco urbano, bueno, Ujú. Eh, todo ¿qué- inundado. Norma, y bueno, me imagino que estarán tratando de socorrer a aquellos vecinos más complicados. ¿Tienen evacuados? ¿Cómo están las cosas en los barrios más afectados por esta tormenta? Sí, conociendo ya que las últimas tormentas que hemos tenido nos dejan ese tipo de situaciones tan graves, los sectores más vulnerables están identificados, de modo que es donde primero se recurre, independientemente a que los vecinos soliciten ayuda o no, ¿cierto? Sabemos que cuando cae esta magnitud de agua, igual lo que cayó ayer fue realmente terrible, se inundaron, yo digo, el 80-90% de viviendas en Rincón seguramente han sufrido algún tipo de inundación, agua por algún lado seguramente les ha filtrado, comercios, bueno, instituciones, la municipalidad, por ejemplo. Así que sí, desde el día de ayer apenas empezaron las precipitaciones, nosotros apenas nos emiten el alerta, la persona que es el secretario de Defensa Civil nos pone el alerta a todos y bueno, una vez que se empieza a desarrollar la precipitación, concurrimos todos al punto que ya tenemos designado, para de ahí cada uno hacer diferentes tareas que, bueno, en su mayoría es asistencia a los vecinos que se les complica con la vivienda. Claro. ¿Cuánta gente tiene esta condición o cuántas familias tienen esta situación, Norma? Y hasta allá teníamos 70 familias que estábamos asistiendo por diversas situaciones, 17 familias eran las que habían sido evacuadas, y el resto, bueno, no se evacúan 100%, siempre queda alguien de la familia al resguardo de la vivienda, porque bueno, sabemos que los hechos de vandalismo también generan que no toda la familia decida abandonar el hogar, así que bueno, de esa manera se trabaja, Ujú. asistiendo y conteniendo a los vecinos que se quedan en el domicilio para tratar de salvar algunas de las pertenencias. Sabemos que lamentablemente hay familias que lo han perdido todo, una vez más, porque recordemos que en el mes de noviembre tuvimos una precipitación también de gran magnitud en la localidad. Así que Claro, Norma, y esta seguidilla de hechos, esto que hacía referencia recién de noviembre, esta de este domingo y seguramente lo que pueda llegar a ocurrir de aquí hasta el miércoles, que hay pronóstico de inestabilidad todavía en la zona, ¿de qué manera motiva a planificar o proyectar y las obras todos necesarias para coincidimos en contener? lo mismo, hay que hacer obras de infraestructura, obras hídricas, que tienen que ver con, en principio, la contención de dos cañadones que tenemos tanto al ingreso como a la salida de nuestra localidad, poder concluir la obra de los pluvio-aluvionales, que falta una segunda y una tercera etapa, y bueno, la realidad es que el clima ha cambiado muchísimo Y en no, todos los perdón, puntos del perdón, planeta. Norma, Rincón no, Norma, sí, perdón, y no se concluyen esas obras a las que hace referencia, ¿por qué? ¿Porque no dan los tiempos o porque no dan los números? no hay plata, no hay plata, es la realidad. Yo recuerdo el día 7 de noviembre, cuando nosotros fuimos a la firma de este fondo de infraestructura que creó el gobierno de la provincia a raíz de una concesión. Lo primero que preguntaban todos los periodistas, era a qué íbamos a destinar tanta plata. Y yo le puedo decir que nosotros nos ponemos a cuantificar las obras en Rincón y es un 1% lo que nos dio el gobierno de la provincia con la creación de este fondo para todos los problemas coyunturales de tantos años que tiene nuestra localidad. Y bueno, la realidad también es que la intervención en estos cañadones que yo le menciono y las cuestiones que hay que hacer, nosotros obviamente necesitamos asistencia técnica por parte de Recursos Cívicos, que es el ente que le corresponde, en este caso por parte del gobierno de la provincia, elaborar, si se quiere, algún proyecto, porque no tenemos proyecto. Esto que yo le digo son cuestiones que obviamente se dialogan con los técnicos, con los ingenieros que
que podemos contactar, pero bueno, no es que tenemos un equipo nosotros para hacer proyectos de esta magnitud y mucho menos el financiamiento. Así que bueno, como siempre cuando pasan estos acontecimientos, como que todo el mundo se solidariza, pero la realidad es que nosotros necesitamos acciones concretas en el corto plazo, porque la realidad es que el cambio climático se va a seguir dando y esta situación que vivimos ayer no es que no se va a seguir dando. Entonces es volver a invertir muchísima plata en poner nuevamente a la ciudad en funcionamiento para garantizar la transitabilidad de la ciudadanía, para que cada vecino pueda llegar al trabajo, para que los chicos puedan ir a la escuela, pero bueno, esto es mínimo, digamos, cuando en tan poco tiempo tenés otro temporal como el que tuvimos no hace mucho, y todo lo que se puede hacer, que no es menor, pero que no alcanza, hay que empezar otra vez desde cero. Es Claro. lamentable, pero es así. Dos cosas. Una, Norma, la primera. Rincón de los Sauces, uno habla de Vaca Muerta, habla de Rincón, por ejemplo, ¿no? Y para aquel que lo mira a la distancia, ver Vaca Muerta, es decir, no hay presupuesto para hacer este tipo de obras, resulta poco verosímil. Sí, a ver, no solamente con Vaca Muerta, recordemos que Rincón de los Sauces se fundó a raíz de la erradicación de YPF, o sea, primero estuvo YPF y luego estuvo la ciudad, luego vinieron años de mucho auge con lo que fue el convencional, la extracción convencional, y bueno, yo no sé si será planificación, si serán decisiones políticas, la realidad que tenemos hoy nosotros es una ciudad totalmente devastada, bueno, estamos obviamente aislados porque no sabemos que, bueno, Arroyo Carranza, Aguas Coloradas hacia Neuquén por la ruta 5 y 7 está intransitable, ni hablar de la ruta 6 con salida hacia Catriel o hacia Butarranquil y la ruta 40, ¿no? Estamos aislados. Aislados. Sí, estamos aislados. Caramba. Y si necesitan ayuda, entonces, ¿cómo llega? Bueno, eso es algo que también nosotros vivimos en pandemia, la desesperación que nos pasaba cuando se conseguían camas para los pacientes COVID que tenían que ser trasladados de urgencia. Terminó siendo el sindicato de petroleros el que alquiló un avión sanitario con médicos que están, digamos, calificados para hacer traslados aéreos. Y bueno, siempre de esa manera, ¿no? Pidiendo ayuda para poder salvar estas situaciones. Y bueno, yo supongo, la verdad que no he hablado este tema particular, por ejemplo, de emergencias, cómo lo solucionamos hoy. La realidad es que, bueno, siempre esperamos las horas que se necesitan para que se habilite nuevamente Arroyo Carranza, pero bueno, sabemos que no únicamente Rincón, sino que Añelo también sufrió muchísima caída de agua, así que bueno, hoy lo que nos preocupa y ocupa es poder llegar a cada una de las familias que fueron damnificadas ayer, de poder brindarles la mayor cantidad de asistencia posible y a raíz que van surgiendo las diferentes situaciones vamos solucionándolas con los recursos que tenemos y si no, bueno, pidiendo asistencia a organismos externos como el sindicato y algunas otras instituciones que siempre nos colaboran. Usted mencionaba recién que lo acordado con provincia en su momento, cuando se suscribió este acuerdo, este fondo para las obras de infraestructura necesarias, implica más o menos el 1% de lo que realmente se requiere para esto. Pero también decían que se necesita apoyatura de recursos hídricos para la planificación de las obras que requiere Rincón de los Sauces. Si no están planificadas las obras, ¿cómo se pueden estimar los costos entonces, Norma? Y porque son obras que realmente, a ver, quien vive en Rincón sabe que en su momento hablaban de gaviones, ¿no? De que una de las alternativas podía ser hacer gaviones de contención en lo que serían las bardas de Rincón, que es por donde baja el agua. Y, a ver, cada cosa que nosotros hacemos nos sale bastante plata y por eso le decía que no creo yo que con este fondo
la expectativa que había con relación a esto era que Rincón iba a tener capacidad financiera de poder resolver problemas coyunturales, no únicamente esto de las inundaciones, sino también recordemos que estamos en emergencia por el agua, que las cloacas hoy están totalmente colapsadas porque no tenemos una planta cloacal, una red cloacal que pueda, digamos, paliar lo que se genera con 53.000 habitantes en la localidad. Entonces, a eso me refiero yo, que si nosotros nos ponemos a cuantificar las obras coyunturales y de hace tanto tiempo que necesita Rincón, seguramente esto viene, como siempre lo digo, a paliar alguna situación, pero mínima. Nosotros no podríamos decir, bueno, que con esta plata vamos a realmente hacer una contención y que vamos a evitar que Rincón se inunde. Por varias cuestiones, incluidas esta la que usted dice, ¿no? Que no tenemos un proyecto ejecutivo con un presupuesto real hoy para saber cuánto se necesita. Pero entendiendo la magnitud de las obras y las características que tiene Rincón en cuanto a la topografía, no debe ser poca plata. Está. Norma, ¿qué tipo de contacto ha tenido en estas últimas horas con el gobierno provincial a sabiendas de esto, ¿no? De la situación por la que están atravesando, de esta condición de aislamiento en la que se encuentra producto de la transitabilidad de los caminos y lo que se requiere para solucionar en el día de ayer, obviamente, la persona que siempre está, que nos llama y que trata de brindarnos una mano es el ministro de Gobierno de Educación, Osvaldo Giancafilo. Él y gente de su equipo siempre está en contacto, pero bueno, más allá del llamado, lo que uno espera son acciones concretas. Ayer por primera vez también se comunicó el ministro de Desarrollo Social, manifestando también estar a disposición, pero bueno, la disposición que nosotros necesitamos hoy es poder gestionar ayuda para las familias que, como le digo, la realidad es que no tengo un número hoy exacto, pero le puedo decir que alrededor de 50 familias perdieron todo. O sea, lo que uno tiene en una vivienda, desde cama, ropa, bueno, muebles, no sé, heladera, lavarropa. Claro. Porque que te entren 40, 50 centímetros de agua a tu casa realmente es muy lamentable y son situaciones que, como le digo, en algunos sectores no habían ocurrido, pero que ayer, incluida la municipalidad, está todo lleno de agua. Claro. Norma, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de atendernos, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. La liberamos porque sabemos que debe estar ocupadísima por estas horas. Con bastante trabajo. Ya lo creo. Muchas gracias, que pase una buena Muchas jornada. gracias a ustedes.